Buenas tardes. Yo le estaré hablando acerca del informe técnico y el ensayo. Mi nombre es Nicauri Yanisel Espinal Tavares. Estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Estudio la carrera de Medicina. Y este tema será presentado a la profesora Rebeca Guzmán. Aquí tenemos una pequeña introducción del cual de los temas que trataremos, que es el informe técnico, los tipos de informe, los pasos para la redacción de un informe técnico, los componentes del informe técnico, las estrategias para la elaboración de un informe, que es el ensayo, las características del ensayo, las partes de un ensayo, los tipos de ensayo, los pasos para escribir un ensayo y finalmente la conclusión. El informe técnico es un documento que tiene por objetivo describir el proceso, los avances o resultado de una investigación técnica o científica. El informe puede ser el informe enumerativo, argumentativo y mixto. El informe argumentativo es cuando su propósito fundamental es transmitir informaciones. El argumentativo es cuando el propósito es enfocar y explicar las distintas vertientes de un problema. Ya el informe mixto es cuando se combinan ambas características. Aquí tenemos algunos de los pasos para la redacción de un informe técnico. Son 6 pasos. La definición del propósito del informe, la documentación, la planificación del informe, la redacción del primer borrador, la corrección estilística, la autocrítica o evaluación. En la definición del propósito del informe, este consta de que él o la responsable de elaborar el informe debe esclarecer bien los objetivos y perseguir con él mismo. En la documentación es el momento en que se investiga o se indaga acerca del tema que interesa. Ya para la planificación del informe, se planifica lo que se va a escribir para seleccionar y organizar los datos que se tengan. Como producto de la planificación, se elabora un esquema expositivo. Ya en la redacción del primer borrador, se recorre tentativamente lo que será el informe. La corrección estilística, esto implica la coherencia, las reglas ortográficas, los signos de puntuación y propiedades de las palabras empleadas. En la autocrítica o evaluación, es cuestionar el texto como si no fuera de su autoría. Esta autocrítica se realiza en base a algunos de su autoría. Aquí tenemos algunos de los componentes del informe técnico, que es la carta de envío, la portada, el índice, el resumen ejecutivo, la introducción, el cuerpo, las conclusiones y recomendaciones, el apéndice, las referencias bibliográficas. En la carta de envío sirve para presentar el informe destinatario. La portada, consta del título del informe, el nombre del técnico o especialista que lo preparó, el nombre del destinatario, la fecha de preparación. Ya en el índice, sirve para buscar rápidamente cuál es el subtema del informe. En el resumen ejecutivo, es un comprendido del contenido del informe. Debe ser extremadamente explícito, con una página basta. En la introducción se debe exponer el origen del informe, el método que se utilizó para obtener los datos de las fuentes alcanzadas, las limitaciones, las definiciones operacionales, entre otras. Ya el cuerpo del informe, recoge los datos, el análisis que permitirá derivar las conclusiones y recomendaciones. Ya en las conclusiones y recomendaciones, constituyen los resultados finales de las investigaciones del estudio o análisis que se haya encomendado tanto el técnico o especialista. Para el apéndice es cuando existen datos adicionales extensos que fortalezcan la opinión del técnico. Se incluyen como anexo después de la conclusión si son informaciones redactadas por el mismo autor del informe. Esto se incluirá solo si se hace referencia del cuerpo del informe. Ya en las referencias bibliográficas, estas se elaboran poniendo los apellidos, el nombre del autor, seguidas por las fechas de las publicaciones, el título del libro, preferiblemente las letras sean cursivas o negritas, y finalmente la casa editora y la ciudad donde se editó el libro. Tenemos algunas de las estrategias para la elaboración de un informe.
En la organización del texto en forma deductiva es plantear primero lo más importante. Esto aplaca todas las oraciones, los párrafos, los temas y títulos. Tratar de dar las respuestas por adelantado a las posibles preguntas que puedan formular el lector. Eliminar todas las informaciones que no sean estrictamente necesarias. Procurar que las oraciones, los párrafos, los subtemas constituyan un tono armónico. Tomar en cuenta todas las características del destinatario, la cultura, la personalidad, el interés, la finalidad con el problema y la jerarquía, entre otras. Ser objetivo, desapasionado, ser honesto y en el análisis y la interpretación de los hechos. Utilizar una tabla de criterios para la corrección final y el informe. Ya aquí tenemos qué es el ensayo. El ensayo es un texto escrito en prosa, el cual el autor expone, analiza y examina con varios argumentos, con un tema determinado, con el propósito de fijar una posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo y propio. Este se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis, valoración, que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí tenemos algunas de las características del ensayo, que ofrece libertad en la elección del texto. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de investigación. Son expositivos debido a que son necesarios que haya una explicación clara, concisa, con las ideas que lo motivan. Son argumentativos, en el sentido de que se esgrimen las razones de evidencias de la probabilidad de la hipótesis que maneja el autor. Son reflexivos, tanto que no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión de un tema. Tienen como propósito la demarcación de un punto de vista particular, aunque tienen estructuras básicas, pueden adaptarse a las necesidades del ensayista. También el análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo. Esto es, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Las partes de un ensayo tenemos que estar la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, esta se refiere a la sección inicial del texto, en el cual se enuncia el tema a tratar, así como las motivaciones del autor. Ya en el desarrollo, este corresponde a la exposición prememorizada de los argumentos, las referencias, el análisis, la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Ya para la conclusión, esta tiene una deliberación hecha en el desarrollo. El autor expone las conclusiones en las cuales llegó definiendo y validando su punto de vista. Los tipos de ensayo, estos se clasifican según la sencillez debido a la libertad de las características del género en cuanto a la forma, estilo y temas. Sin embargo, estos se conocen como tipos de ensayo: el ensayo literario, los ensayos académicos y científicos. El ensayo literario es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre el tema determinado, pero a diferencia de los ensayos académicos y científicos, el ensayo literario añade el propósito estético. El ensayo literario no obliga a aparataje eruditivo de una monografía académica o científica. Sí obliga, en cambio, a la originalidad, al cuidado del lenguaje y a la belleza formal, es decir, el cuidado del estilo literario. El ensayo académico, este corresponde a la exposición y a la argumentación en torno a un tema de interés para la comunidad académica, bajo un orden discursivo y lógico y en base a las bibliografías. Los ensayos académicos siempre deben incluir fuentes consultadas como bibliografías y otras fuentes. El ensayo académico sirve para ponderar y evaluar a los alumnos en cuanto al manejo de fuentes, el conocimiento sobre la materia, la capacidad de la argumentación crítica. Y aunque los ensayos académicos no tienen propósitos estéticos, no se riñen con la búsqueda de la elegancia discursiva. El ensayo científico, este es un texto argumentativo destinado a una reflexión de los temas científicos y que en virtud de ello demanda una rigurosidad en los datos ofrecidos, así como el análisis de la información.
A diferencia del ensayo literario, el científico no persigue el propósito estético alguno, sino que garantiza una comunicación eficaz de la premisa. En los ensayos científicos suelen ir argumentados a la luz de las referencias teóricas, experimentos, tablas, entre otros, que sirven para la exposición a la hipótesis o refutación de un debate. Aquí tenemos un pequeño esquema donde se explica los pasos para escribir un ensayo. Dice que seleccione un tema conocido de su interés, que identifique el punto de vista a desarrollar, que busque la información, identifique el vocabulario y que pueda obtener citas, estadísticas, noticias y antecedentes, que se desarrolle un esquema con las ideas principales y secundarias y utilice un bosquejo. Para concluir con los temas ya explicados, al concluir con esta exposición podemos destacar la importancia de utilizar los métodos y el paso a paso. Llegamos a la deducción lógica del resultado obtenido del análisis crítico, realizado el tema determinado, dando como resultado el objetivo del informe técnico. El ensayo es un escrito en prosa que se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Gracias a los temas explicados podemos estar bien capacitados tanto para la universidad como para la vida diaria. Aquí les dejé colocado una reflexión que dice: realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida y al final el único beneficio eres tú. Muchas gracias y hasta aquí fue mi exposición.